atención ahí a semanas. Gracias por las buenas noticias, Agus. A ver, no está confirmado todavía, pero sí los colegios privados están pidiendo un aumento de un 8,1%. Esto es un ajuste en los aranceles que sería retroactivo, atención con esto, y por única vez, ¿no? Claramente, y como todos los años, siempre suma atención en la previa de la vuelta a clases. Y un dato más, Marce, porque hoy se conoció el cierre de un colegio porteño. Mucha preocupación porque más de 300 estudiantes no saben dónde comenzarán las clases. Es la escuela Formar Futuro del barrio de Villa Real. Los dueños se lo informaron a los docentes por email y cortaron todo tipo de contacto, dicen los padres de los alumnos. Así hay un problema serio con los colegios privados. Vamos a hablar con Martín Zurita, que es secretario de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada, precisamente, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Martín, buen día, ¿cómo está? Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿están pidiendo esta recomposición del 8%? Sí, nosotros estamos pidiendo una recomposición, tal cual lo que ustedes comentaban, del 8,1%, retroactivo a diciembre, y por única vez ese monto, pero no es por un capricho ni por una cuestión descolgada, sino que el gobierno de la provincia de Buenos Aires otorgó en paritarias un aumento en el mes de enero, retroactivo a diciembre, del 1,5 para los docentes, 3,3 en enero y 3,3 en febrero. Cuestión que nosotros no podemos eso trasladarlo a la cuota, tuvimos que pagar ya lo de diciembre, lo de enero, y se nos está provocando un problema financiero, por lo tanto estamos reclamando que eso sea reconocido en los aranceles para que las escuelas no tengan este agujero que hoy tienen en una situación y en un contexto complicado. Claro, lo que pasa que, bueno, también la situación y complicada la tienen los papás, la familia, ¿no? Para pagar. Sí, nosotros somos conscientes de el esfuerzo que hacen las familias para sostener a sus hijos en la matrícula de gestión privada. Hoy el sistema educativo privado atiende a 3 millones de alumnos, o sea que es un número muy importante, pero también las 14.000 escuelas privadas que tenemos en el país hoy están atravesando una situación muy compleja en un contexto donde del 2021 al 2024 tenemos 300.000 alumnos menos en el sistema por la cuestión de la baja de natalidad, y donde, hay servicios como la luz, el gas, el agua, los servicios informáticos han aumentado considerablemente y en muchos casos no podemos recuperar esos costos. Y si no podemos recuperar a fin de mes, cuando hay que pagar salarios, cuando hay que pagar servicios y cuando hay que invertir para ofrecer la calidad del proyecto educativo, como le dice a los padres cuando se inscriben en la escuela, no lo podemos hacer. O sea, la situación financiera de los colegios privados está complicada. Hoy estamos hablando específicamente de la provincia de Buenos Aires, que es donde se concentran la mitad de las escuelas privadas de la República Argentina. Estamos teniendo un problema financiero. Este 8,1 que estamos reclamando es algo que lo necesitamos para poder seguir operando nuestras instituciones, y no estamos hablando del 2022 cuando hubo un 12% que no nos autorizaron a cobrar. Obviamente estoy hablando para todas las escuelas que tienen aporte estatal, que dependen de la autorización del Estado para subir sus aranceles, que son el 70% de las escuelas de la provincia y del país. Pero nosotros venimos, justamente ustedes estaban hablando de Sergio Massa, en esa época cuando se puso un tope a las cuotas de los colegios privados, cuando no había un tope para los salarios, o sea, se siguieron aumentando los salarios, pero nosotros no pudimos recuperar en los aranceles ese importe y nunca más lo recuperamos. O sea, este problema financiero lo venimos arrastrando. Pero concretamente ahora estamos hablando de este importe del 2026. Está bien. Sí, Martín, buen día. Soy Agustina. Quería preguntarte, porque vos remarcás la situación en la provincia de Buenos Aires, si esto se está dando también en la ciudad y en otros puntos del país, y también si tienen algún dato de cuántos colegios cerraron en el último año. Buen día, Agustina. Sí, cerraron 15 colegios el año pasado en toda la República Argentina, por lo menos que están asociados a nuestra entidad, que representamos a la mayoría de las escuelas privadas del país. Ahora,
Eso por un lado. Y por otro lado, en Ciudad de Buenos Aires, el aumento que se utilizó en diciembre para marzo fue del 6% y más o menos se mantuvo en lo que se ha aumentado a los docentes. O sea, ahí no hubo el problema de aranceles, pero sí hay otras problemáticas. Ustedes recién mencionaban del colegio que cerró ahora. El año pasado cerraron varios colegios en la Ciudad de Buenos Aires y bueno, el problema de la natalidad se siente más fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, fue el primer distrito que sintió con fuerza esto, primero en el jardín maternal, luego en el jardín de infantes y ahora en la educación primaria, a pesar de que en todo el país se está dando. Ahora, Martín, o sea, ¿acá qué se da? ¿Un problema económico de gente que no puede pagar las cuotas, más el problema de la natalidad que ya se empezó a sentir en dónde? Me imagino que los primeros grados debe ser. Sí, el problema de natalidad ya desde post pandemia nosotros lo venimos alertando cuando veíamos que se cerraban maternidades, cuando desde la Dirección de Población daban los números de nacimientos, y dijimos, bueno, esto inevitablemente va a repercutir en el sistema. Hoy vemos que repercute mucho en el jardín maternal, jardín de infantes y en los primeros años de la educación primaria, que con el tiempo se va a ir extendiendo a los últimos años de la primaria y de la secundaria. O sea que este es un problema. El otro problema es la morosidad. Nosotros registramos el año pasado un aumento de la morosidad, tenemos un promedio del 9-10%, obviamente que es un promedio, hay escuelas que tienen mucho menos y otras que tienen más. Pero es un porcentual alto eso por la costumbre. Sí, es un porcentual alto. Y después el problema financiero, como el caso de la provincia de Buenos Aires, donde cada vez que hay un aumento en el sueldo de los docentes, bueno, se tarda en otorgar el porcentaje o la autorización a las escuelas que reciben subvención, o muchas veces otorgan menos porcentaje del que corresponde. Entonces así la ecuación no te da, es la frazada corta. Claro, sí. Me imagino, es toda una problemática seria. A eso, bueno, hay que sumarle, la morosidad tiene que ver con los menores ingresos, sobre todo de gente de clase media baja, ¿no? Que obviamente no puede pagar las cuotas en tiempo y forma, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros valoramos mucho el esfuerzo de las familias porque no vemos que hay un pase de la enseñanza privada, o sea, un pase significativo de la enseñanza privada a la gestión oficial, pero sí vemos que muchas veces hay familias que cambian de un colegio que tiene una cuota más alta a un colegio que tiene una cuota más baja. También vemos que hay un esfuerzo, y las escuelas también hacen un esfuerzo de realizar planes de pagos, etcétera. Nadie quiere quedarse sin alumnos, sobre todo en este contexto. Sí. Uno trata lo posible de dar becas, etcétera, pero hay una limitación. No todas las escuelas tienen la misma espalda económica financiera y hay muchas comunidades, muchas escuelas que están muy al límite y realmente un atraso significativo en la morosidad, como estamos hablando, y todo el otro contexto que detalle, bueno, hace un cóctel muy difícil. Y claro, por eso estamos viendo en el último tiempo cierre de escuelas. Claro. Te venía escuchando atentamente, Martín, y creo que son años de pronto que nos trajeron hasta acá, ¿no? Digo, en el sentido también de que en algún momento familias de clase media de mucho laburo hacían, como hacen ahora, un esfuerzo enorme para mandar a sus chicos a un colegio privado porque la escuela pública vivía de paro. Eso también, entonces, digo, hacía que mutaran, los alumnos, digamos, a la escuela privada, y hoy por hoy, bueno, se les hace complicado por todo esto que estás diciendo, digo, pero también fue años en donde la escuela pública se la desmerecía, y ni siquiera por ahí por el nivel de académico, sino porque estaban tomadas, digamos, por los paros, por los sindicalistas. Esto también pasó. Pero en los últimos 4 años... hubo menos paro, ¿no? Eso es cierto, en los últimos, porque Baradel no le hace paro a Kicillof, sencillamente por eso. Claro, bueno, y pues sí, Ciudad de Buenos Aires viene bien, creo, hace bastantes años. Sí, Ciudad de Buenos Aires también, sí, viene bien. Bueno, es una situación complicada, Martín. Lo que pasa, lo que yo digo es esto, yo entiendo la necesidad de los colegios, ¿no? Y esta cuota extra. Pero si a aquellos que le cuesta mucho pagar le agregás esta cuota extra, le va a complicar más pagar. Sí, Marcelo, lo que pasa es que la otra, ¿cuál es? La otra es el desfinanciamiento de muchísimas escuelas que si no cobran, o sea, no pueden pagar a fin de mes los sueldos, no pueden pagar el 931, no pueden pagar los servicios.
y inexorablemente van al cierre. O sea, como decían ustedes, no es que esto es de un día para otro. No, una escuela no cierra de un día para otro, ¿no? Hay muchos colegios que están cerrando, lamentablemente, y colegios tradicionales, ¿no? Y es una decisión muy difícil de las entidades propietarias porque generalmente la mayoría de los colegios son inspirados por docentes o por personas que aman la educación, que confían en una comunidad, que van creciendo de a poco, y todo ese capital humano, toda esa formación que ofrecen, de repente se trata de evitar y de estirar hasta lo último, pensando siempre que va a mejorar, que vas a tener más alumnos, que las cosas van a ser distintas. Sí. Bueno, cuando tenés que enfrentarte al cierre, realmente a nadie le gusta una situación de esa, con todo lo que implica, porque hay muchas consecuencias, además de las económicas, sociales, etcétera. Claro, la pertenencia de los chicos, todo. Sí, no, o imagínate la familia que se enteraron hoy de que este colegio no va a continuar, a un mes de empezar las clases, o a menos de un mes, ¿no? El dolor de cabeza, el trastorno, el impacto afectivo sobre la comunidad educativa. Martín, gracias, No, por favor, gracias a ustedes, Marcelo. Martín Zurita, de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora, Marce, vos le hiciste la pregunta sobre el índice de natalidad. Bajó un 40% en la última década. Sí. 40%. ¿Qué podemos esperar en los colegios? ¿Aulas vacías? Obvio. Sí, aula con menos, sí. Y ya se nota eso, es generalizado, no es en un colegio. Y además el impacto que está sufriendo la clase media, ¿no? Que cada vez más le cuesta Zurita, ¿no? llegar a fin de mes o que recorta gastos por algún lado, y claramente las cuotas de los colegios privados tienen una relevancia muy importante en el presupuesto de las familias. Ahí pensaba, Marce, cuando decías muchos colegios tradicionales que están cerrando. El año pasado generó revuelo el caso de que fue en octubre, que al final no sé en qué quedó, porque había habido toda una movida de los padres para que no cerrara, donde mandaba a su hija Nicolás Pino la Anunciación de María, a un instituto muy conocido de Belgrano R. No sé al final si cerró o no. Habría que chequearlo. Yo creo que sí, pero había habido una movida muy fuerte de los padres para detener el cierre. Bueno, es que el golpe sobre la clase media es muy fuerte ahora y en los años anteriores. Y bueno. Sí, que no es nuevo, se arrastra. Se viene arrastrando y golpe tras golpe, güey. No, seguro. Igual y además te digo, en términos relativos, por ejemplo, y el actual gobierno también lo hizo y lo hizo muy bien, ha mantenido la ayuda para los sectores más necesitados. Ahora, la clase media no la ayuda a nadie. La despensa te sube, el alquiler te sube, los salarios no suben, los colegios suben, la medicina prepaga sube, y bueno, y hay cierta lógica. Vamos ahora